Muy buenas tardes, bienvenidos a En Tiempo Real. Soy Wenceslao Añorbi y estas son las principales noticias registradas en Oaxaca, México y el mundo este viernes 6 de agosto. Es inminente la emergencia hospitalaria por COVID en Oaxaca, capital y en todo el estado. 20 de los 25 nosocomios están al 100%. Los contagios aumentan aceleradamente y los habitantes de la ciudad capital no dejan de salir y aglomerarse en las calles. Tendremos la información. Se presenta un brote de COVID-19 en el centro nocturno Baraymas. Una bailarina denunció que la obligaron a trabajar aun cuando tenía síntomas de esta enfermedad. Los diputados de la 64 legislatura de Oaxaca piden cuentas a dependencias de gobierno, pero ellos no le dicen a nadie, no le dicen al pueblo en qué gastan el presupuesto. Además, están pidiendo un bono de 45 millones de pesos al gobierno del estado porque ya se van. Una familia queda atrapada en medio de la creciente del río Colotepec, pero increíblemente rescatada. Están a salvo el papá, la mamá y sus 4 hijos menores de edad. El presidente de la Suprema Corte de la Nación opta por la prudencia y rechaza la ampliación de su mandato por 2 años. Y el presidente López Obrador no puede ocultar su enojo. El Coneval dice que la pobreza ha aumentado en el actual sexenio morenista, pero el jefe del Ejecutivo responde que eso no es cierto, que él tiene otros datos. Expertos británicos sugieren que la variante Delta del COVID puede evolucionar a formas más graves. La pandemia no está bajo control en ninguna parte del mundo. El trío olímpico hizo la tarea, saca la casta y le da a México su 4ª medalla de bronce. Le ganó al anfitrión, la selección japonesa, por 3-1. Buenas tardes, bienvenidos a la información. Acusan al propietario del centro nocturno Baraymas de Oaxaca de Juárez y de Santa Lucía del Camino de obligar a su personal a trabajar a pesar de que se han sentido mal por muchas razones, entre ellas por el COVID. Esto fue lo que esa información la tiene Juan Carlos Medrano. Oye, un brote de COVID-19 entre el personal del centro nocturno Baraymas, ubicado en San Sebastián Tutla, fue reportado por una de las bailarinas del lugar. Mediante una publicación en redes sociales, la bailarina denunció que fue obligada por el dueño del lugar a trabajar a pesar de haber dado positivo a COVID-19. Incluso lo denunció presuntamente por haberla amenazado. Hay personal y chicas contagiadas de COVID y aún así están trabajando. Irresponsabilidad social, denunció la bailarina en un video. Expuso que la empresa Baraymas Bar es una empresa que tiene cero empatías con la salud mental, con la salud física, una empresa donde exigen 15 días para que se les pague su retenido, como califican al salario que ellas reciben. Te piden miércoles, jueves, viernes, sábados, también domingos y lunes es obligatorio en un horario de 7:30 de la noche y a veces salimos hasta las 7 de la mañana, denunció la trabajadora. Narró un intento de secuestro con el pretexto y chantaje de no pagarle 2,800 pesos, a pesar de que se sentía mal de salud y haber dado positivo a COVID-19. Hay personal y chicas contagiadas de COVID y aún así están trabajando. ¡Qué irresponsabilidad social!, denunció la hoy extrabajadora en el video de 2 minutos y medio de duración. Para conocer el estatus que tiene en estos momentos el Baraymas Bar en materia de salud, se consultó al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino,
quien reportó que después de conocerse el problema de contagio de COVID-19 existente al interior del centro nocturno, se dispuso a reforzar la inspección y vigilancia, además de que la empresa se comprometió a realizar semanalmente pruebas rápidas entre su personal para detectar el virus SARS-CoV-2. En tanto, la empresa Baraimas Bar se reservó su derecho a dar su versión. Solo se limitó a expresar que es un tema delicado, un tema mundial que afecta a muchas familias, empresas y negocios en todo el planeta, el cual requiere empatía para los que tenemos que trabajar. Más adelante despejaremos dudas y diremos la verdad, nuestra verdad, señaló la empresa. Informó que como compañía empezó a hacer obligatorias pruebas rápidas cada semana en sus mismas instalaciones para todas las personas que ahí laboran. En tal sentido, dio a conocer que a diario desinfectan todo el bar con equipo propio y se toman las medidas ya aplicadas desde el inicio de la pandemia. Vamos a escuchar las palabras de una de las bailarinas que denunció el hecho en redes sociales porque esto es grave. Se trata de un espacio cerrado y en donde conviven durante muchas horas clientes y personal del centro nocturno de una forma muy cercana. Pues yo estoy encerrada porque COVID dejaban ir, a pesar de que me sentía mal, que les dije déjenme ir, me siento mal, no me querían dejar ir y fue como que tomé la decisión de no te estoy preguntando si me dejas ir o no, me voy a ir. Como de costumbre, una familia, el papá, la mamá y sus 4 hijos menores de edad salieron a pescar a la zona del cauce del río Colotepec en la costa oaxaqueña, sin calcular que vendría una creciente repentina y quedarían atrapados en un islote de arena y árboles. El afluente creció en unos minutos. El papá y uno de los niños pudieron salir por un lado del afluente, pero la mamá y los otros 3 menores quedaron atrapados. Ya tenían el agua hasta la cintura, estaban aferrados de un árbol, cuando de pronto, porque la corriente estaba muy fuerte y esperaban que se diera la corriente, pero fueron rescatados. El joven Jorge Baño fue quien guió a los cuerpos de rescate hasta el lugar y él mismo ayudó a salir a todos. No hubieran encontrado y rescatado a las 4 personas si no es por este joven, narraron los testigos. El camino hacia ellos era difícil, ya había oscurecido y además la corriente del río impedía escuchar los gritos de auxilio. Vaya, pues sí que la libró esta familia, por fortuna. En la ciudad de Oaxaca, la Secretaría de Movilidad, los Servicios de Salud y la Policía Vial llevaron a cabo la sanitización de taxis foráneos, autobuses que viajan a municipios y camionetas de pasajeros para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19. Con equipo especializado fueron desinfectadas las unidades de motor, se aplicó la misma solución que se utiliza en los espacios públicos para eliminar el virus, bacterias y otros agentes que puedan provocar alguna enfermedad. También le solicitaron a los conductores limpiar sus unidades con una solución de agua y cloro cada que terminen un viaje, para incrementar la efectividad de esta medida y proteger a los usuarios. La pandemia está lejos de terminar en México y también en Oaxaca. El aumento exponencial de contagios en las últimas semanas lo está demostrando. Misael Sánchez preparó este resumen de lo que ha pasado en la entidad desde el año 2020 y los meses de 2021 previos a la llegada de la tercera ola y la variante Delta del SARS-CoV-2. Oaxaca se ubicó entre las 14 entidades más afectadas por el coronavirus en México, con más de 2.600 casos activos de COVID-19 y 20 hospitales al 100% de su capacidad, reportó la Secretaría de Salud. Asimismo, pidió a la población no bajar la guardia e intensificar los protocolos sanitarios para prevenir contagios, principalmente de las variantes del coronavirus. Y es que más de 4.300 médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios ya se han contagiado de coronavirus en Oaxaca desde que inició la pandemia. También dio a conocer que solo este año, en lo que va del 2021, los contagios llegaron a otros 76 municipios y a estas alturas solo 66 de los 570 están libres de la COVID-19.
La situación es preocupante porque solo este año son más de 28.300 los contagios confirmados y más de 2.000 las defunciones de oaxaqueños por el coronavirus. A menos de año y medio de la pandemia, los servicios de salud de Oaxaca han atendido más de 35.000 contagios confirmados de la COVID-19, más de 13.700 el Seguro Social, más de 3.300 pacientes han sido atendidos en el ISSSTE. Con casi 2.500 casos atendidos, el IMSS Bienestar destaca, seguido por la Sedena con 773 casos atendidos, más de 360 en la Secretaría de Marina, otros 318 en Pemex y también en hospitales privados hablamos de más de 390 casos atendidos. Se dio a conocer que el mayor número de contagios está en el grupo de 25 a 44 años con más de 26.400 de los 56.000 contagios registrados en Oaxaca. El sector salud reportó que desde que inició la pandemia en la entidad el número de contagios ha sido muy alto y por ello reiteró su llamado para que los oaxaqueños mantengan los protocolos sanitarios. Precisó que en Oaxaca 1.569 médicos, 1.992 enfermeras y 1.815 trabajadores sanitarios ya se han infectado por el coronavirus. Iniciamos el año con 142 municipios libres de COVID, ahora solo 66 se mantienen sin la enfermedad y todos con estrictas medidas sanitarias para evitar contagios. Así bastaron los primeros 7 meses del año para que pasaran de 428 a 504 los municipios con contagios confirmados. El último reporte señala que se tienen 56.840 contagios confirmados, 4.203 defunciones y 2.642 casos activos en 196 municipios de la entidad. Actualmente, Oaxaca se ubica en el lugar 14 con más de 2.000 casos activos, por lo que está compartiendo niveles de contagio con entidades como Sinaloa, Guanajuato, Colima, Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro. Los nosocomios en la entidad se saturan, van 20 de los 25 hospitales. La información la tiene Iván Castellanos. Al menos 20 unidades hospitalarias de Oaxaca se encuentran al 100% de capacidad por atender a pacientes que han complicado su salud a consecuencia de la COVID-19 debido al incremento exponencial de contagios. En el último reporte de los servicios de salud indicaron que los hospitales saturados son el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Hospital General de San Pablo Huixtepec, el de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General de Ixtepec, así como el de Juchitán, también el Hospital General de Salina Cruz, el de Tehuantepec, el Hospital de Pemex en Salina Cruz, el de Tustepec, el Hospital Civil de Valle Nacional, el ISSSTE de Tustepec, el General de Pinotepa, el de Pochutla, Nopala y el ISSSTE de Pinotepa Nacional, también el de Chalcatongo, Putla, el Hospital del ISSSTE de Huajuapan y el IMSS de Tlaxiaco. Y es que al corte de ayer se registraron 384 contagios nuevos y 18 fallecimientos a causa del virus. Los casos acumulados ascendieron a 56.840 positivos y 4.203 personas han fallecido. Asimismo, la COVID-19 impuso récord nuevamente en Oaxaca tras escalar a las 2.622 personas que cursan actualmente con la enfermedad viral en etapa activa y quienes pueden contagiar a más personas. Los servicios de salud de Oaxaca informaron que el ritmo de contagios del coronavirus sigue en aumento precipitado en la entidad, lo que ha llevado a una ocupación hospitalaria del 69.2% en las unidades de todo el sector salud. Para que la curva de contagios logre descender en Oaxaca, se requiere del compromiso y más responsabilidad de los oaxaqueños en atender las medidas disciplinarias y sanitarias para contener el avance de la pandemia, y con la participación de todos se podrá lograr el equilibrio entre reactivación económica y cuidado de la salud. Por otra parte, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que al corte de ayer
México ascendió a los 243.165 muertes por COVID-19. Esto significa que el país registró 618 decesos por coronavirus más que el miércoles. Además, reportó 2.922.663 contagios para dar un total de 21.569 casos confirmados de un día para otro. La cifra más alta registrada en México fue reportada el 21 de enero del 2021, con 22.339 casos de un día para otro. Los diputados de la 64 legislatura de Oaxaca, con mayoría morenista, exigen cuentas sobre el erario, pero ellos no ofrecen la mínima transparencia en los gastos de su presupuesto. Y por si fuera poco, ahora quieren que la Secretaría de Finanzas Estatal les proporcione un apoyo, entre comillas, de 45 millones de pesos como despedida, ya que se van en 3 meses. En otras palabras, cada diputado está pidiendo un bono de retiro de 1 millón de pesos, como si el Estado tuviera ese dinero y las condiciones económicas para hacerlo. La nota es de Juan Carlos Medrano. A 3 meses de concluir la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca, los 42 diputados integrantes se muestran desesperados por obtener un bono, para lo cual no reparan en buscar afanosamente un encuentro con el secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Telles Girón. En la sesión ordinaria del pasado miércoles, el Pleno acordó llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de las Infraestructuras, Javier Lascano Vargas, y de Finanzas, Vicente Mendoza Telles Girón, por lo que se verán las caras una vez más con los diputados. El pretexto, que les vuelvan a explicar en qué se han invertido los 3.500 millones de pesos de deuda que les fueron autorizados. La cita programada para el próximo miércoles 11 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Salón de Plenos y aprobada por la mayoría morenista se dará 2 meses después de que el dúo de servidores públicos compareciera ante los legisladores. Trascendió que durante la reunión los diputados de la saliente 64 legislatura exigirán al titular de la Secretaría de Finanzas un apoyito de 45 millones de pesos de despedida. Lo anterior, pese a que hasta el momento la Secretaría de Finanzas ya les entregó 55 millones de pesos, resultado de la comparecencia pasada, celebrada el 29 de junio. Hasta el momento se desconoce en qué se invirtió el dinero. Los actuales diputados de mayoría morenista, principalmente los de Morena encabezados por su coordinador parlamentario Freddy Delfín Avendaño, han pedido que los 45 millones de pesos se los entreguen a cuenta de la 65 legislatura que iniciará funciones el 13 de noviembre próximo. La actual 64 legislatura ha sido denunciada por su falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos que recibe durante cada año, amén de que cada ciclo rompe el presupuesto aprobado por ellos mismos hasta en 1,000 millones de pesos, destino del dinero que es incierto. Nadie sabe en qué o para qué se ocupa. Recientemente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Freddy Delfín Avendaño, fue exhibido en redes sociales de presumir su más reciente adquisición, consistente en una camioneta marca Mercedes-Benz, cuyo valor supera el 1,5 millones de pesos. Mientras el Poder Legislativo de Oaxaca arrastra una serie de adeudos con sus proveedores, el representante popular por la cuenca del Papaloapan no tuvo empacho en mostrar su adquisición, que de acuerdo a la agencia automotriz Mercedes-Benz, la unidad de motor clase GLE 3.Coupé 43 AMG es de sus unidades de motor con mayor demanda en el mercado por su modernidad y es considerado un vehículo de superlujo. La 64 legislatura arrastra desde el mes de mayo una serie de adeudos con sus proveedores, los cuales se niega a saldar, pues pretende heredar a la próxima legislatura a entrar en funciones en noviembre próximo todos los adeudos que a la fecha superan varios millones de pesos. Un descaro lo que hacen los legisladores morenistas en relación con sus dispendios y otras prácticas malsanas, sobre todo cuando se recuerda que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que una de las consignas de su administración es la austeridad republicana. En redes sociales se exhibe otra vez al presidente de la 64 legislatura, Freddy Delfín Avendaño, por la adquisición de una camioneta de lujo con valor de 1.5 millones de pesos con fondos de los contribuyentes.
Y ahora están circulando imágenes de cómo están creciendo los negocios de su familia y también los viajes que realizan al extranjero. Y por si fuera poco, y en contraste, los representantes populares de Morena presumen regalos a comunidades indígenas que viven en la pobreza, como el termo con un valor de 550 pesos que el diputado federal morenista Daniel Gutiérrez entregó a nombre de Alberto Esteva a la agencia de San Jerónimo Tititlán. Por eso en las redes sociales señalan que los morenistas, además de cínicos, resultaron miserables. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció hoy su rechazo a la ampliación de su mandato hasta el año 2024. Esta ampliación de mandato fue impulsada por las fracciones parlamentarias del partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en las cámaras de senadores y diputados, y hoy sería presentado el proyecto respectivo en la misma Corte. Mi decisión está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte, dijo hoy Arturo Saldívar, quien agregó lo siguiente. Que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. El presidente López Obrador apoyó la iniciativa de ampliación del mandato de Arturo Saldívar y obvio no le gustó nada que este haya rechazado su oferta. Eso fue lo que dijo al respecto. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó este jueves que durante los 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, las personas en situación de pobreza aumentaron en 3.8 millones de personas, de habitantes de mexicanos, y los habitantes en situación de pobreza extrema en 2.1 millones. Es decir, en los 2 primeros años del gobierno de López Obrador han aumentado el número de pobres en México. Además, según el organismo federal, que es un organismo oficial, la pobreza aumentó en 19 estados del país. Bueno, pues hoy el presidente de la República rechazó las cifras de ese organismo de su gobierno encargado de generar la información del ramo, porque dijo el mandatario, él tiene otros datos. A usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema. No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe. Ahora vamos a la información nacional. Pues hay malas noticias ya que el gobierno de Reino Unido decidió incluir a México en su lista roja de naciones en riesgo por COVID-19. Y eso será un golpe para el sector turismo del país y la propia economía. Por lo pronto, alrededor de 6,000 ciudadanos británicos que se encuentran vacacionando en México tendrán que volver a su país. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, el Reino Unido es el principal emisor de viajeros a nuestro país.
procedentes de Europa y el cuarto a nivel global. En 2020, y a pesar de las restricciones por la pandemia, el Reino Unido fue el tercer mercado emisor de turistas hacia México, lo cual representa el 1% de todo el gasto internacional, y lo que significa a la vez que hablamos de miles de millones de dólares. Quien crea que la pandemia de COVID ya está bajo control está equivocado. Hoy, expertos británicos sugirieron que el virus SARS-CoV-2 evolucionará a formas más graves en los próximos meses. El grupo de científicos definió varios escenarios posibles producidos por la variante Delta, entre ellos el aumento de la letalidad y la evasión de los anticuerpos generados por las vacunas. Y si no les creen, tienen pruebas. Hoy también el gobierno del Reino Unido informó que el 35% de los hospitalizados por la variante Delta tenían la vacunación completa contra la COVID-19. Ahora es tiempo de los deportes en Oaxaca con Andrés Guzmán Zamora. Por fin culminó la temporada donde Guerrero celebró sus 25 años. Todo el torneo fue una pesadilla donde apostaron por muchos jóvenes, les quitaron jugadores claves, hubo lesiones, no hubo guerreritas y para colmo despiden a Tato. Así, con un descalabro de 7-4 contra los Pericos de Puebla, la tropa zapoteca dijo adiós a la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, donde apenas ganaron 20 partidos y perdieron 45. A pesar de las condiciones por la pandemia, la Delegación de Árbitros Profesionales de Oaxaca sancionan actualmente en el balompié de paga, encabezados por José Alfredo López Cruz, asistente de la Liga MX y un consolidado ya en la máxima categoría, y en este próximo domingo será asistente 1 de Pumas Atlético ante San Luis. Además, 3 integrantes de la delegación fueron convocados para aplicar las reglas en los torneos de fuerzas básicas del máximo circuito del balompié mexicano. Yael Morales Oseguera cumplió con su etiqueta al conquistar el primer lugar de la prueba de 42 kilómetros del Real Reto 2021 que se realizó en Real de 14, San Luis Potosí. Con ello, consiguió su calificación al primer campeonato mundial del Mountain Race y Trailer Turner 2021 que se realizará en Tailandia del 11 al 14 de noviembre. El equipo representativo denominado Oaxaca Capital, equipo que tiene una base de jugadores del Club Malos y Atrevidos, dirigidos por el experimentado director técnico Adamir Martínez Olivera, logró su primer victoria al son de 7-0 ante Seven F7 de Colombia, dentro de la primera jornada de la Copa Centroamericana de Fútbol 7 que se realiza en Cancún, Quintana Roo, la cual culminará este próximo domingo. El deporte nos une y si es deportes a través de Tiempo Real Periodismo en Línea. Informó para ustedes su amigo de hoy y siempre, Andrés Guzmán Zamora. En información de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección Nacional Sub-23 hizo la tarea. Desplegó un fútbol sólido y contundente y doblegó por 3-1 al equipo anfitrión, la selección japonesa, la cual quiso pero no pudo aplicarle la misma medicina a los mexicanos como lo hizo en el partido previo. Los goles de los mexicanos fueron de Sebastián Córdoba, Joan Vázquez y Alexis Vega, en tanto que Mitoma anotó por los japoneses. Así es que México no solo tomó revancha, sino arrebató la medalla de bronce a los nipones, para que nuestro país sume ahora 4 preseas de este metal en su participación en estas Olimpiadas. Una participación que, hay que decirlo, ha sido muy pobre. México se quedó lejos de las 10 medallas que prometió Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte. Gracias por acompañarnos en esta emisión de En Tiempo Real. Los esperamos el lunes en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Recuerde que si no tiene nada urgente a qué salir, no salga. Quédese en casa, pues la variante Delta está enfermando a cientos de oaxaqueños que están saturando los hospitales y los servicios médicos de emergencia. Les deseo un excelente fin de semana.